Te invito a que leas conmigo en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Me gustaría volver a leer el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 3 palabras claves encontramos en este texto: desmayar, desgastar y renovar. Que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, ese es el escenario que nos toca vivir día a día. Es verdad que a veces no somos conscientes de ello, pero es una realidad. Desde el primer día de nuestro nacimiento, ya nuestro cuerpo va envejeciendo y desgastándose. Y solo hay que echar un vistazo al álbum de fotos. ¿Cómo eras hace 15 años atrás? Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta de que algo hemos cambiado. Solo conozco un caso en el que ocurre justamente al revés. Por supuesto, no es un caso real, es ficción. La película se llama El curioso caso de Benjamin Button. Benjamin nace con un cuerpo envejecido, como de una persona de unos 80 años, y con el paso del tiempo se va rejuveneciendo. La película está basada en la enfermedad genética llamada progenia. La sufren algunos niños y se caracteriza por un envejecimiento repentino y prematuro. El caso más conocido es el de un niño nacido en Bangladesh llamado Bayezid Hossein, que con 4 años de edad tenía una apariencia de una persona de 80 años. La cruda realidad es que tristemente estos niños no van rejuveneciéndose como en la película, sino todo lo contrario. Suelen morir antes de cumplir los 15 años. Mientras que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, en el otro lado de la balanza, el apóstol Pablo pone el hombre interior. Y este hombre interior se va renovando de día en día. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior es el hombre nacido de nuevo en Cristo Jesús, es la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. La obra que Dios ha hecho en nosotros a través de su Espíritu Santo cuando hemos nacido de nuevo. Es decir, como creyentes, como cristianos, tenemos algo en nosotros que va envejeciendo, degenerándose, deteriorándose, pero al mismo tiempo hay algo en nosotros que va cobrando vida, que va aumentando, volviéndose más fuerte, más profundo, cada día que vivimos. Eso es lo que llamamos ese hombre interior. Y frente a esta renovación diaria de la cual nos habla el apóstol Pablo, del hombre interior, se levanta un peligro que frena esa transformación que Dios está haciendo en nosotros día a día. Ese peligro hemos de enfrentarnos a él. Ese peligro es el desmayo espiritual, porque desmayar significa perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Pablo dice, no desmayamos.
Por tanto, no desmayamos. Esto nos recuerda las palabras del Señor a Josué cuando le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y es que la renovación diaria de mi interior es necesaria. Día a día he de ir renovándome, tomando nuevas fuerzas, haciéndome más fuerte, porque hay otra realidad, y es lo que llamamos el bajón, el desmayo, el desánimo, que nos faltan las fuerzas, que nos levantamos con el pie izquierdo, que viene el día malo de la lucha. Es decir, en esa renovación que Dios nos da y nos ofrece diariamente, encontramos las fuerzas suficientes para permanecer firme y fiel por una razón: porque el Señor está con nosotros. Y permaneceremos firmes y fieles frente al desánimo, al desaliento, al desmayo, porque Dios está con nosotros. Y en este capítulo 4 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos presenta 3 argumentos o razones que nos van a ser de gran ayuda a la hora de enfrentarnos con el desánimo y el desaliento. Y el efecto de estos argumentos, de estas razones de peso sobre nosotros, será el animarnos y el volver a tomar aliento de nuevo. Veámoslo. En primer lugar, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Luego, en primer lugar, lo que hemos de tener en cuenta es el tesoro que llevamos dentro. No podemos perder de vista esto. Hay un tesoro dentro de ti. Sabéis que antiguamente la manera de conservar objetos de valor era guardándolos en vasijas de barro. Y así es como se han encontrado muchos documentos, pergaminos, joyas y otros objetos de valor antiguos. Pablo presenta una imagen viva haciendo una gran distinción entre el vaso o la vasija de barro y el contenido de ella. El valor, como podemos ver en el texto, no está en el vaso o la vasija de barro, sino en el tesoro que está dentro de la vasija. Nosotros somos esas vasijas de barro, frágiles. Somos vasos ordinarios, cotidianos, de uso diario. Pero el valor nuestro no está en lo que somos, sino en lo que tenemos. Y el tesoro que tenemos dentro de nosotros nos hace ser vasos o vasijas extraordinarias. Quizás el apóstol Pablo, al escribir este versículo, tenía en mente esas frágiles lámparas de barro que se usaban en Corinto para poder iluminar la habitación. Pablo dice: pero tenemos este tesoro. La pregunta es: ¿qué tesoro tenemos? Bueno, la respuesta la da el mismo apóstol Pablo en el versículo 6 y en el versículo 4. En el versículo 6 nos dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, nos está diciendo: Dios ha resplandecido dentro de nosotros, nos ha dado iluminación, ha puesto su luz para que otros puedan ver también su realidad y su verdad. Y el versículo 4 dice que Dios ha hecho que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al igual que los incrédulos, dice que en este versículo están cegados
por el enemigo, sobre nosotros como creyentes, Dios ha hecho que en nuestros corazones resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Resumiendo, el tesoro que tenemos dentro es el mensaje del Evangelio. El tesoro que tenemos dentro es Dios viviendo en nosotros. El tesoro que tenemos dentro es la luz de Dios que brilla en nosotros para ser luces a los que están a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo lo deja claro, que ese tesoro está puesto en una vasija frágil, pero que esa vasija está guardada, protegida por el poder de Dios. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice el salmista David, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios. Y esto es importante, porque cuando venga el desánimo, el desaliento, cuando venga el desmayo, debemos de mirar dentro de nosotros y saber que aunque somos barro, dentro hay un gran tesoro que Dios ha puesto y que hemos de seguir brillando, no en nuestro poder, sino en lo que Dios hace en nosotros para alumbrar y brillar y que otros también puedan conocer al Señor. En segundo lugar, en el versículo 17 de este mismo capítulo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Somos vasos de barro frágiles en medio de un mundo que va en dirección contraria a la voluntad de Dios, a sus mandamientos y a su consejo. Somos vasos de barro frágiles en medio de un mundo marcado por el pecado y abocado a la decadencia moral y espiritual. Y esto lo vemos día tras día. Los golpes del sufrimiento o la tribulación pueden golpear nuestra casa y provocar en nosotros esto mismo, desmayo, desánimo, desaliento en nuestro caminar como cristianos. El sufrimiento no lo puedo evitar, nadie lo puede evitar. No importa dónde uno haya nacido, no importa el color de la piel, no importa si tienes más o menos dinero, al final el sufrimiento golpeará en tu casa, tarde o temprano, de una manera o de otra. Lo que la palabra de Dios nos ofrece es cómo enfrentarnos a ese sufrimiento. Y la mejor manera que tenemos es enfrentándonos conforme a la perspectiva de Dios, conforme a como Dios lo ve. Por eso en este mismo capítulo el apóstol Pablo, en los versículos 8 y 9, nos habla de su experiencia propia acerca del sufrimiento y lo hace de una manera gráfica para animarnos y sepamos que Dios siempre nos dará una salida y nunca nos abandonará. Él dice, podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. En ocasiones el enemigo, las circunstancias nos van a oprimir de tal manera que parece que todo se nos cae encima y vamos a quedar aplastados, pero al final Dios nos dará una salida. No te angusties, confía en el Señor y verás cómo hay una salida. Dice en apuros, mas no desamparados. ¿Cuántas veces Pablo se sintió perseguido por sus adversarios? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo tenía tantas preocupaciones como él dice que se sentía incluso acorralado? No sabía cómo salir del apuro y en ocasiones nos encontramos así.
llegando incluso a paralizarnos porque no sabemos qué hacer. Pero el apóstol Pablo dice, no te desesperes, confía en el Señor, verás como al final terminas encontrando la salida. Perseguidos mas no desamparados. La experiencia del apóstol Pablo en este caso también es fuerte, ya que él fue perseguido por sus enemigos de una manera cruda, cruel. Pero él pudo experimentar que Dios nunca lo abandonó. Aún a pesar de que en ocasiones fue abandonado por sus amigos, él dice, pero el Señor siempre estuvo conmigo. Y por último, él dice que podemos estar derribados, pero no destruidos. Y en esta ocasión la imagen es como cuando estás en un ring de boxeo y el contrincante te da un golpe fuerte, de tal manera que tienes que caer a la loma y sorprendentemente parece que todo va a acabar, que no te vas a levantar, pero vienen nuevas fuerzas y terminas levantándote y terminas consiguiendo la victoria de esa lucha. Pablo, al escribir esto, no está hablando de terceros. Él está hablando de su propia experiencia. Él sabe lo que es el sufrimiento. Solo por recordar, recordemos que en 2 Corintios 11, él nos dice que 5 veces ha sido azotado por los judíos, 40 azotes menos 1. Que 3 veces ha sido azotado con varas, que 1 vez fue apedreado, que 3 veces ha sufrido naufragio en alta mar, y de ellas 1 estuvo 1 noche y 1 día entero, que ha estado en cárceles, en peligros de muerte, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, nos dice, en frío, y sobre todo, dice, lo que más me preocupa, que son las iglesias. Pero todo este sufrimiento Pablo aprendió. Todo este sufrimiento Pablo lo vio con las gafas de Dios, con los ojos de Dios. Por eso al final él escribe en su primera carta a los Corintios y les dice, doy testimonio de la tribulación que me sobrevino en Asia, donde fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, llegando incluso a perder, dice, la esperanza de vida. Pero tuvimos esta sentencia de muerte, escribe, para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos y nos libró y nos seguirá librando. Igualmente escribe a los filipenses en el capítulo 4 y les dice, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendía que esos sufrimientos, esas pruebas, esas tribulaciones eran parte del plan de Dios para fortalecerlo, para enseñarlo, para que al final él pudiera decir, todo lo puedo en Cristo. Debemos de aprender que las pruebas, las dificultades pueden ser la herramienta de Dios para que nuestro hombre interior se fortalezca y se afiance en la fe. Debemos de ser conscientes que a veces detrás del telón, aunque no se vea, está Dios. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe y les dice, pues considero que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo veía Pablo esas tribulaciones? ¿Cómo veía Pablo esos sufrimientos? Pablo los comparaba con la gloria venidera, con la gloria que tendría cuando estuviese con el Padre Celestial. Pues considero que estas aflicciones por las que tengo que pasar no son comparables con la gloria que me espera y que ha de manifestarse. Lo mismo contigo y conmigo, querido hermano.
pasaremos por el valle de sombra de muerte. El Señor estará con nosotros, nos infundirá aliento con su vara y con su cayado. Pero eso no es comparable con la gloria que tendremos cuando estemos arriba en el cielo. Por eso el apóstol Pablo, al contrastar los sufrimientos con la gloria venidera, él dice que estos sufrimientos los califica como leves y momentáneos. Vaya gigante de la fe. Leves después de ver lo que hemos leído, pero para él llegó el momento en que todo eso era transitorio. Para Pablo, el peso de la gloria que le esperaba era mucho mayor que el sufrimiento que podía pasar aquí en la tierra. El peso de la gloria gana por goleada al peso del sufrimiento aquí en la tierra. Por eso en Apocalipsis leemos que nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Querido hermano, como alguien dijo, los creyentes, los hijos de Dios, debemos ser clavos espirituales. Cuanto más fuerte nos dé el martillo, más vamos a profundizar en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, lo que nos va a ayudar cuando venga golpeando la puerta de nuestro corazón el desánimo, el desaliento, el desmayo, es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La pregunta es, ¿cómo puedo ver las cosas que no se ven? ¿Cómo puedo ver lo que no veo? Bueno, tenemos que entender que los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos dos clases de vista. La vista natural de los ojos y la vista espiritual de la fe. Yo no puedo evitar las cosas que se ven. Es más, incluso también a veces las quiero. Veo un buen coche y lo prefiero a uno viejo. Veo una casa con jardín y la prefiero a un piso de 50 metros. Veo un traje nuevo y lo prefiero a uno que ya esté usado. Pero ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos quiere enseñar? Está haciendo énfasis en que debemos de tener muy claro, de saber muy bien en dónde está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, si en las cosas temporales o en las cosas eternas. Las cosas temporales, como Pablo dice, hoy están y mañana no. Las cosas temporales se quedan aquí cuando yo me vaya, pero lo eterno permanece para siempre. Por eso he de poner mi mirada en las cosas eternas, mi confianza, mi fe, mi esperanza en aquello que no es transitorio, en aquello que permanece para siempre. ¿Y qué es lo eterno? Pues lo eterno es Dios. Lo eterno es su palabra, lo eterno es el cielo, lo eterno es la inmortalidad, la vida eterna, la gloria de Dios. Y estando aquí en la tierra, podemos ver con nuestros ojos naturales, pero debemos de ver también con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Porque esa es la única manera de poder ver lo que no se ve. En Hebreos 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Vio lo que era invisible. Nos dice que Abraham, mientras estuvo aquí en la tierra, anduvo peregrinando porque él esperaba una ciudad con fundamentos eternos, cuyo constructor y arquitecto es Dios.
Por eso Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. Pero ¿cómo vamos a poner los ojos en Jesús si no le vemos? ¿Qué significa para ti cuando lees en la Biblia, puestos los ojos en Jesús? Nos está hablando de la fe. Nos está hablando de mirar a Jesús, confiar en Él, ver lo que su palabra nos enseña. Como hombres y mujeres naturales, es evidente que vamos a ver las cosas visibles, pero como hombres y mujeres espirituales, vamos a percibir y a ver también las cosas que son invisibles. Por eso dice, mirando las cosas que no se ven. Mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo puedo ver las cosas que no se ven? Pues a través de la fe. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. Para terminar, para concluir, me gustaría volver al texto que hemos leído al principio, en el versículo 16, que nos decía justamente: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, dice, de día en día. El interior se renueva de día en día. La cuestión es cómo se renueva este hombre interior. Ya hemos visto que Dios nos da unas razones, unos argumentos, unas claves para que cuando llame el desaliento, el desmayo a nuestro corazón, podamos afirmarnos y no desmayar. Pero ¿cómo se renueva ese hombre día a día? Bueno, eso es algo sencillo. Por una parte tenemos que, al igual que cuidamos nuestro hombre exterior, debemos de cuidar el hombre interior. Si yo me preocupo por este hombre exterior de tenga un buen alimento, poder hacer ejercicio, si me preocupo porque esté bien aseado, si me preocupo por ir bien, y de hecho lo tengo que hacer, pues así igualmente el hombre interior. He de alimentarlo bien, he de cuidarlo, he de fortalecerlo. Y diríamos, ¿pero cómo? ¿Cómo? Seguramente, si te pregunto, me dirías, bueno, pues debemos de leer la palabra, debemos de orar, debemos de alabar al Señor, debemos de tener comunión unos con otros. Y te diría, sí, está bien, pero eso son herramientas. Eso son herramientas. Yo quiero darte la clave para renovar ese hombre interior. Y la clave para renovar ese hombre interior día a día la tenemos en 2 versículos que quiero compartir. El primero en 2 Corintios 3, versículo 18, que dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjate ahora, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, en la medida en que yo me acerco a Dios, en la medida en que yo tengo esa intimidad con Dios, en la medida en que me miro en el espejo del Señor, algo está sucediendo dentro de mí en esa intimidad, y es el Espíritu de Dios que me va transformando conforme a la imagen de Jesús, plantando en mi vida el carácter de Jesús. Es evidente que no es el cambio de esa imagen física, sino el cambio de esa imagen espiritual, ese hombre interior. Ese cambio lo produce el Espíritu Santo. ¿Usando qué? La palabra de Dios. ¿Usando qué? La alabanza. ¿Usando qué? La oración. Pero la clave es la comunión con el Espíritu de Dios. Y en Efesios 3:16 nos dice
el apóstol Pablo orando por la iglesia de Éfeso, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese fortalecimiento de nuestro hombre interior. Y es importante porque yo puedo orar, pero puedo orar en mis fuerzas. Yo puedo alabar a Dios, pero puedo alabar a Dios en mis fuerzas. Yo puedo leer la palabra y puedo leerla por leerla. Pero otra cosa muy distinta es cuando yo tengo esa comunión con el Espíritu de Dios y al tomar la palabra, Dios me habla y su palabra se hace viva y real y me fortalece porque Dios me acaba de hablar. Pero yo puedo orar a Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios y sentir y vivir que en ese tiempo de oración, que en ese tiempo de comunión, Dios está ahí conmigo. Igualmente puedo adorar, puedo tener comunión con los hermanos. Es decir, todo esto es lo que produce una renovación de nuestro hombre interior. Querido hermano, necesitamos la ayuda, el fortalecimiento, la llenura del Espíritu Santo para no desmayar. ¿Qué te parece si tomamos un minuto para orar y pedir a Dios que nuestro hombre interior se renueve, seamos sabios, podamos poner la mirada en las cosas que no se ven, podamos ver el tesoro que Dios ha puesto en nuestra vida, podamos entender que es mayor el peso de gloria que nos espera en los cielos que el sufrimiento leve y momentáneo que nos toque pasar aquí en la tierra. Oremos. Pues amado Dios, gracias por tu palabra una vez más. Señor, que nuestro hombre interior sea renovado día a día, que nuestro hombre interior sea fortalecido por tu Espíritu Santo, sea fortalecido por tu palabra, que nuestro hombre interior, oh Dios, sea renovado 100% por ti. Y aunque nuestro hombre exterior se desgaste y aun cuando vengan tiempos de desmayo, podamos permanecer firmes y fieles, llenos de fe y confianza en ti. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.